RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Sé que tiene una agenda muy apretada, pero siempre se da un tiempo para atender a RCR al doctor Luis Solari, flamante integrante del equipo de campaña de Avanza País que lidera Hernando de Soto Polar. ¿Cómo le va, doctor Solari? Muy amable. Mucho gusto de saludar, señor Hernández, y a todos los seguidores de la RCR. Una pequeña corrección. Cuente. Yo soy del equipo de apoyo directo al candidato. No tengo que ver con la operación de campaña. Vale la aclaración. Entonces usted va a ir de la mano con Hernando de Soto. Usted es el apoyo directo al candidato. Sí, claro. O sea, soy como una especie de consultor polifacético en varias cuestiones: gestión pública, salud, un poco de educación superior por los cargos que he tenido y así sucesivamente. Muy bien. Hablemos un poco de su incorporación. ¿Desde cuándo usted toma esta decisión, no? ¿Esto ha ido madurándose desde cuándo, doctor Solari? Bueno, mire, después de ver la catástrofe que hizo Vizcarra, el vacunagate, la corrupción, las vacunaciones a ocultas de altos dignatarios del país, ¿no? Ya eso es simplemente como ya la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Ahí yo ya tomé la decisión de que uno no puede estar de espectador, y ahí tomé la decisión de que había que apoyar a algún candidato. Entonces simplemente, como hacemos los médicos clínicos, ¿no? Que comienza a examinar las entrevistas de los candidatos, los planes de gobierno de los candidatos, las compañías de los candidatos, los discursos de los candidatos, y finalmente tomé la decisión, que es una decisión que se toma en familia, ¿no? Uno no se mete así como si la familia estuviera de adorno, uno tiene que conversar con la familia. Y sí, hubo un consejo de familia que era lo más prudente de apoyar a un candidato de centro, como es de Soto. Además, yo, como soy social cristiano de formación, yo soy de centro. Mi posición política siempre ha sido, por donde he pasado, yo siempre me mantengo al centro. Y como de Soto, el primer punto de su plataforma es la unión de todos los peruanos, eso precisamente lo coloca automáticamente en el centro, mientras que otros candidatos están anti esto, anti lo otro, anti minería, anti impuesto, anti derecha, anti izquierda. Entonces yo creo que en un régimen presidencialista no podemos tener un candidato de un extremo que ignore a todos los demás porque no piensan como él. No nos olvidemos que el Perú tiene un régimen presidencialista, ¿no? Y que el presidente, si quiere, hasta puede ignorar a su partido y hacer lo que crea conveniente. No necesitamos un candidato que utilice las diferencias para hacer abismos, sino para hacer puentes. Y ese me parece que es el candidato de Soto. Así que mi voto por el Soto, y así de simple. Lo escuchaba con atención anoche decir que usted justamente considera, dentro de su formación social cristiana, la necesidad de erradicar los antis en el Perú, ¿no? Y sobre todo evitar, ¿no?, los partidos o las agrupaciones de pensamiento único, ¿no? Le pregunto esto porque si hay una característica en Avanza País es que ha conjugado una serie de personajes que vienen de diferentes vertientes, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo es que se puede construir, digamos, un movimiento sólido? ¿Cómo se puede establecer un plan de gobierno que sea coherente para la necesidad del país? Mire, lo más importante es, yo he sido secretario general y fundador de un partido y he ganado elecciones con ese partido. Y lo más importante en un partido es que el partido sea como el espejo de lo que pasa en el país. No puede haber el país no es de un solo pensamiento. El país es plural, el país es diverso, desde todo punto de vista. Y nosotros como país
no podemos pretender que en este momento de que la confrontación ha llegado al máximo, de la corrupción ha llegado al máximo, del cinismo político ha llegado al máximo, que la mentira ha llegado al máximo, no podemos arriesgarnos a que tener un presidente que gobierne anti otros, ¿no? Como por ejemplo hacía el señor Vizcarra, anti otros. Recordemos ese Ministerio de Salud totalmente ideologizado, sin llamar a los epidemiólogos o a los psicólogos que no estuvieran en la línea ideológica del gobierno. Eso no puede volver a suceder en el Perú. Ahora, ¿le preocupa, doctor? De ninguna manera. Entonces esa es la razón por la que yo creo que De Soto es la persona adecuada para esa clase de presidencia. Ese es un punto. El otro punto es que ustedes miren, mientras nosotros nos peleábamos por las vacunas, por las camas, por todo, hoy China firmó el Tratado de Libre Comercio más grande de la historia de la humanidad, con los países de Oceanía y con Japón y Corea, y al mismo tiempo, el 30 de diciembre, se firmó un tremendo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y nosotros, nada, ni peleándonos por las vacunas. Entonces, ¿qué candidato tiene capacidad para moverse en ese escenario mundial que cambia todos los días? ¿Cuál es saber que alguien diga? Ni siquiera los partidarios de un candidato en este momento pueden decir, mi candidato tiene esa capacidad, porque el único que tiene ese realce mundial es De Soto. Es decir, él no solamente tiene claro lo que hay que hacer, él sabe lo que hay que hacer en el Perú, sino que además sabe lo que hay que hacer internacionalmente. Doctor Solari, la verdad que yo estoy siguiendo de cerca la campaña y yo hubiera querido, en medio de un país que está fragmentado, polarizado, escuchar en algún momento a alguien que hable sobre reconciliación nacional. No escucho a nadie que hable sobre reconciliación nacional. ¿Usted no cree que es el momento de reconciliarnos en el país? Porque estos odios no nos están llevando a nada, muy por el contrario. Mire, hay dos cosas distintas. Tener un presidente que no tenga antes, ¿ya?, y la reconciliación. La reconciliación pasa necesariamente por la expiación de las culpas. Ojo, cuidado. Acá no es lo que quieren a veces las dictaduras, ¿no? Claro. Una ley de punto final. No. Por ejemplo, los responsables de las esterilizaciones forzadas que respondan ante la ley. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ese es un tema cuya reconciliación exige la expiación de la culpa. Y así podemos hacer una lista de cuestiones. Oiga, los que no han comprado oxígeno en su debido tiempo, ¿cómo se hace reconciliación con estas personas que han ocasionado la muerte de miles de peruanos? A través de la expiación de la culpa. Entonces, la reconciliación, para que sea genuina, tiene que ser una reconciliación a través de la justicia. Y la justicia es que el que ha cometido la falta pague por ella. Entonces, ahora nos reconciliamos. Así funciona. No es la reconciliación, no es un perdón sin misericordia y eterno. No, así no funciona. No, y tampoco... Por lo menos en este mundo no funciona. Y no deben ser simples enunciados, ¿no?, sino deben ser auténticas demostraciones y, como usted dice, que la justicia determine como tal, ¿no? En realidad creo que eso... Pues digo, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, bueno, eso significa expiación de las culpas, ¿no? En efecto, pero que necesitamos en el país reconciliarnos, yo creo que sí, ¿no? Vayamos a un tema que usted lo ha estado siguiendo muy de cerca, ¿no? Como especialista en el tema de medicina, pero adicionalmente también usted es un experto en gestión pública, ¿no? El tema del manejo de la pandemia, ¿no? Y ahora estamos en una discusión, ¿no?, que se ha abierto, ¿no? Y hoy día, cuando vemos las encuestas, vemos que la gente quiere vacunarse, pero no hay vacunas. Vemos que la gente quiere que la empresa privada importe vacunas, pero el gobierno no los deja, ¿no? No tenemos oxígeno, no tenemos, digamos, un servicio hospitalario adecuado, ¿no? Pero estamos en medio de la pandemia y, sin embargo, vemos cerca nomás Chile cómo está avanzando de una manera, en realidad, con una sana envidia, de una manera sostenida y manejando la pandemia como se debe manejar en un gobierno. Así es.
Bueno, ¿cómo se debe manejar? Como acaba de decir el economista más importante del mundo, el doctor Fauci de Estados Unidos, él acaba de decir que cuidado con esos países que miran a la vacuna como la única o la principal estrategia para luchar contra el virus. Le dicen, no, ustedes están equivocados. No hay que abandonar las estrategias, comunitarias, ¿no? No hay que abandonar las estrategias sanitarias, corrijo, ¿no? Es lo que ha dicho. Y se refiere a que sí, vacunas sí, pero también hay que vigilar la genética del virus, uno. También hay que hacer pruebas moleculares de antígeno y no pruebas rápidas que las hacemos nosotros. Hay que hacer seguimiento por celulares y nosotros no hacemos rastreo de contagios por celulares. Y es decir, lo que dice este famoso epidemiólogo es, sí, está bien que tú tengas tu vacuna, pero la vacuna no va a detener al virus. Y ese es el problema que nosotros tenemos, y por eso sabemos que en el momento que termine la segunda vuelta, todavía estará el virus acá. Y hay que rápidamente tomar 60, 90 días para controlar totalmente la pandemia. Miren, los países que controlaron el virus, como Taiwán, Tailandia, lo hicieron entre 5 y 6 semanas, sin vacuna, solamente con estrategias de salud pública. Entonces, por esa razón es que es tan importante saber lo que debe ser hecho. O sea que para vencer el virus se necesitan 9 puntos, no lo vamos a repetir. El gobierno está concentrado en uno, que es la vacuna, y un pedacito de otro, que es el oxígeno. Claro, hay que hacerlo, pero no es eso lo único que hay que hacer. Y el gobierno piensa eso, y más bien en el Ministerio de Salud vemos que comienzan a reaparecer personajes de otras épocas, lo mismo de siempre. O sea, no entienden las personas que están a cargo de la salud pública que el Ministerio de Salud no es un botín ideológico. No entiendo. Yo lamento mucho tener que decir y publicitar esto, pero en este momento el Ministerio de Salud vuelve a ser un botín ideológico. Ahora, ¿le preocupa, doctor Solari, que se formó una comisión investigadora para ver los casos de las vacunaciones irregulares? El presidente dijo que estaba furioso conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros, y hasta ahora no tenemos una información exacta qué es lo que reclama la población. La comisión lo que hizo fue terminar su mandato y entregar su informe. Y mandar el informe al Ministerio Público, a la Contraloría, a todos los sitios que son los que tienen la capacidad sancionadora. Ya sabremos poco a poco por dónde van a caminar las sanciones, ¿no? Ya sabremos, ¿no? Pero la comisión terminó su encargo, que era simplemente ubicar dónde estaban las vacunas, cómo se habían administrado, dónde están las que quedan, y punto. El gobierno es el que tiene que decirnos qué hizo la embajada china con las 1.200 dosis que se le entregaron. Porque en el Tratado de Viena sobre las relaciones diplomáticas, ahí dice claramente que las misiones extranjeras no tienen extraterritorialidad, 1, y 2, tienen que hacer las cosas dentro del marco de la ley Perón. Es decir, si estas eran unas vacunas que no tenían autorización para ser colocadas por ninguna persona en el Perú más que adentro del ensayo clínico, y las utilizaron por fuera, eso no lo puede hacer ni el doctor Málaga ni la embajada china. Pero parece que acá le tiemblan un poco las piernas a muchos para poder exigir que se dé la lista de los que, traicionando a su país, se pusieron vacunas a través de alguna misión. Ahora, respecto, doctor Solari, al tema de los ensayos clínicos que se han conocido a través de investigaciones periodísticas, ¿no? Se han divulgado, ¿no? Que son ensayos preliminares. Mire, en estos 2 minutos que nos quedan de entrevista, solo le puedo decir que este es un caso inaudito, terrible dentro de la ciencia, dentro de la medicina y dentro de la bioética de investigación. Que se hayan probado 2 vacunas en un mismo ensayo. Una que todos sabíamos que servía
y una que todos sabíamos que no servía. Y esa que no servía fue aceptada por peruanos en una universidad, por peruanos en un ensayo clínico y por peruanos en el Ministerio de Salud. Eso tiene que ser sancionado ejemplarmente. Y segundo, hacer un ensayo de vacunas con placebo. Es antiético hoy día. Eso no se hace en una pandemia. Eso se hace cuando uno está haciendo una investigación fuera de una pandemia. A uno le doy vacuna, al otro le doy agüita. Pero yo no puedo darle agüita al 30% de los investigados, 4.000 personas. Una vacuna basura a los otros 4.000 y mandarlos a la calle al riesgo de enfermar y morir. Ese es un delito. Eso es antiético. Bueno, hay que sancionar a los peruanos que han aprobado y permitido eso. Doctor Solari, yo sé que usted tiene una agenda bastante apretada, pero como siempre le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR. Bueno, yo le agradezco también a Habrá usted. Oportunidad, falta este mes para seguir conversando ya de otros temas, ¿no? El tema educativo, Bueno, ¿no? Y bueno, además, no, ¿cómo no vamos a conversar? Claro. En la encuesta de Datum de ayer tenemos un puntero y 5 empatados en el segundo puesto, entre los cuales está De Soto. Porque en esa encuesta, los que tienen 7, 6 y 5 están empatados en el segundo puesto. De acuerdo al margen de error, sí es un ¿Ya? empate técnico, pues en Así efecto, es. ¿no? Listo. Muy bien, doctor Solari, como siempre le agradezco. Un fuerte abrazo a usted y a cada uno de sus seguidores. Gracias, doctor Solari. RCR, la red que comunica y une al Perú.